Perdiendo el celo de Dios, celo o celos, se usa básicamente en 4 sentidos. Ya lo dije, el primer sentido es el estado ardoroso de un animal en periodo en que necesita copular para reproducirse. Hay un periodo en el cual los animales, no importa cómo se llame la bestia, entra en celo. Y ese es el tiempo que el animal copula para reproducirse. Ese es un tipo de celo. Ahora, el segundo es el sentimiento de disgusto cuando se piensa en la violación exclusiva en la relación amorosa. Entonces, los celos son el furor del hombre. Y entonces hay un pasaje en la Biblia, si quiere abra su Biblia, Proverbios 6:34, que dice: porque los celos son el furor del hombre. Me han preguntado como consejero o como pastor, pastor, ¿es bueno tener celos? Sí, es bueno. Cuando uno ama, tiene celo. Pero el celo no es jactancioso, no es envidioso, el celo tampoco hace daño. Y entonces hay personas que son celosas, pero su celo es enfermizo. Y ya eso se sale del centro de lo que significa tener un celo. Uno debe de celar. Yo estoy casado 32 años, voy a cumplir con mi esposa y yo todavía la celo y ella me cela a mí. Pero no es un celo enfermizo. Y debemos de tener cuidado cuando las personas dicen que tienen celo, en este caso de su pareja, y ese celo ya se transforma en una enfermedad. Debemos de tener cuidado con eso. Entonces leí que en Proverbios 6:34 dice, porque los celos son el furor del hombre. Y termina diciendo, y no perdonará en el día de la venganza. Los celos no pueden producir venganza, pero hay uno, y ese se llama Jesús, que un día juzgará lo bueno y lo malo. Entonces el apóstol Pablo, escribiendo la epístola a los Corintios, él se presenta, él es su apóstol, es el hombre que les predicó, les enseñó, los bautizó, era el que estaba encargado de la iglesia en Corintio. Entonces él empieza ese capítulo hablando que él tiene un celo sobre ellos, porque está viendo una variante, una manera de dirigirse y de comportarse que conforme a la palabra de Dios no es correcto. Y hoy en día no es la excepción. No podemos mezclar la luz y las tinieblas. No podemos decir nosotros que autojustificarnos y pensar como el mundo piensa y dice Dios es bueno y Dios no me va a juzgar. Ese es un pensamiento equivocado. Dios sí es bueno, pero sí Dios va a juzgar. Usted no crea que si hacemos cosas que están indebidas y que la palabra de Dios nos amonesta y nosotros las practicamos, no crea usted que por venir a la iglesia Dios no lo va a juzgar. Porque la Biblia dice que el juicio empieza por la casa. Así que Dios sí va a juzgar. Lo que Dios, cuando hablamos que Dios es bueno, que la infinita misericordia de Dios es tan grande que no nos consume todavía o no pide su espíritu. Y mientras el ser humano tenga vida, entonces tiene la oportunidad de arrepentirse, tiene la oportunidad de convertirse y tiene la oportunidad de darle la dirección correcta a su vida. Pero no crea usted que Dios no nos va a juzgar. No crea usted que por venir a la iglesia y cargar una Biblia y decir el domingo aleluya y levantar las manos, Dios no va a juzgar los actos y comportamientos impíos que muchos cristianos tienen. Debemos tener cuidado. Entonces, el celo se está perdiendo. Aquellos que abrazaron el evangelio hace 5 años, 10 años, 20 años, hoy en día no lo practican de la misma manera que lo abrazaron. Porque como ven los ciegos ahí afuera practicando lo que la Biblia condena, entonces ellos lo hacen. Y entonces la Escritura dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. No se deje guiar
por las tinieblas, porque Jesucristo es luz. Y si la misma naturaleza nos enseña que existe el día y la noche, si Dios dice en su palabra que habló verdad y no mentira, si nosotros como hijos de Dios que cargamos una Biblia y decimos que creemos en Jesucristo y creemos lo que dice Dios, entonces tenemos que practicar lo que Dios dice. Y cuando se pierde el celo de Dios, se pierde el temor de Dios, no temor porque Dios va a juzgar, sino porque Dios es correcto. Y cuando nosotros pensamos que lo incorrecto que podemos llegar a hacer, Dios lo va a aprobar, tenemos que tener cuidado porque no es así. Segundo, envidia. Sentimiento de inconformidad por el bien del otro. Cuando la persona tiene envidia de lo que el otro logra o de lo que el otro tiene o de cómo aquella pareja es así, tu pareja no es, o como los hijos de aquella persona son y los tuyos no. Así los miembros de la secta de los saduceos se llenaron de celo al saber de los prodigios que hacían los apóstoles. Eso está en Hechos 5:17. Los creyentes deben de evitar los celos y contienda. Gálatas 5:20. Hablando de Hechos 5:17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es a la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ese tipo de celo cuando la persona envidia lo que el otro tiene. Cuando el celo hace que verbalmente quieras degradar una persona. Usted sabe que difamar a una persona, si se comprueba, es un delito. Hablar de alguien sin el fundamento correcto es un delito. Eso se llama chisme en la Biblia. No andarás chismeando en medio de la congregación. Cuando nosotros de una manera impropia, sin pensar, sin meditar, sin temor de Dios, abrimos nuestra boca y hablamos de una manera despectiva, sagaz, imprudente, despotricando el testimonio de una persona. Eso es un delito. Y si se corrobora, la persona va a la cárcel o paga grandes sumas de dinero, porque se llama difamación. ¿Y por qué quitaron al presidente Clinton de su mandato? Porque él juró públicamente con su mano sobre la Biblia. Eso se llama perjuro. Jurar por Dios sabiendo que está mintiendo. Perjuro. Y entonces la Biblia dice, no jures. Porque hay mucha gente que le gusta esa palabrita. Yo juro. No jures ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Es decir, no puedes jurar si sabes que no lo vas a cumplir. Ahora, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que cometemos errores. Dios sabe que podemos fallar. El problema no es la imperfección. El problema no es que la persona pueda fallar porque sabe que el único perfecto es Él. El problema es que la persona persista en fallar sabiendo que debe de retractarse. El problema es que la persona siga practicando aquello que Dios dice en su palabra que no lo debe de hacer. Ahí sí está el problema. Y entonces perdemos el celo por las cosas de Dios. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales
Os amonesto, como ya lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso está en Gálatas capítulo 5, verso 20. Es decir, más claro hay que echarle agua. Aquí da una descripción de una cantidad de cosas que la gente practica. Los cristianos practican esto y piensan que no van a ser juzgados por Dios, que Dios va a aceptar. Yo terrenalmente, o nosotros terrenalmente, podemos hacer lo que sea. Yo puedo ir y venir y hacer, no importa, puedo hacer lo que sea, terrenalmente, pero cuando salga del cuerpo ya no tengo voluntad. Ya no tengo autoridad, ya no tengo dominio, ya no puedo ir y venir, ya no tomo la decisión si entro o me quedo fuera. No es mi voluntad. Por eso usted tiene que estudiar cuando la Biblia habla dominio propio. Dominio, la definición de dominio propio es que tus propias decisiones es donde te van a llevar al destino final. Tú decides dónde quieres estar. Si nosotros pensamos que porque Dios es bueno no nos va a juzgar y que porque Dios es bueno me dio la libertad o la licencia para pecar o vivir como yo quiero, porque hay muchos que están bautizados, disculpen mi expresión y si es muy fuerte en esta mañana, pero hay muchos que pisotean la sangre de Jesucristo, la pisotean. Les vale 3 cacahuates, disculpe la expresión, la sangre de Jesucristo. El sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, Él perdonó nuestros pecados. Él nos redimió con su sangre. Él es un Dios santo. La Biblia no es un libro de filosofía, ni teología. Hay muchos que hablan de teología, pero no practican la teología. La definición de teo es Dios. Yo debo de entender en esta mañana que si yo pierdo el celo por las cosas de Dios, entonces soy igual que un mundano. El mundano no tiene celo de Dios, el mundano no tiene a Cristo en su corazón y parece que a veces hay personas que sin tener a Cristo en su corazón tienen mejores acciones que los propios cristianos. Mejores acciones, mejores comportamientos. ¿Cómo es posible que una persona que no tiene a Dios tenga buenos sentimientos o tenga buenas acciones? ¿No había un hombre, aquel que enterró en el sepulcro a Jesús? Ese hombre era temeroso de Dios. Cornelio daba limosna. Cornelio ayudaba al pueblo de Dios. Por eso Dios le mandó al apóstol Pedro para que Cornelio recibiera el Espíritu Santo y fuera bautizado en el glorioso nombre de Jesucristo y fuera salvo él y toda su casa. El carcelero de Filipo también era un impío. Estaba a cargo de la cárcel, pero de repente cuando el estruendo que estaba Pablo ahí con su discípulo y se rompieron las cadenas y ellos se quedaron ahí, que dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y al instante lo tomó de la mano, lo llevó a su casa, le dio de comer y su casa y él fueron todos bautizados. ¿Qué fue lo que entró? El celo, el temor de Dios. No un temor en el cual que Dios, no. El celo de Dios produce temor. Hermano, si usted peca y no se arrepiente en el momento, tiene serios problemas, créame. Si usted se congrega en la iglesia y entra a la iglesia como si Dios no supiera, tiene serios problemas. Si usted maldice, si usted practica, si usted se comporta de una manera aquí y allá afuera se comporta de otra, tiene serios problemas. Créame que tiene serios problemas, no conmigo, no con la iglesia, con Dios. Porque usted podrá engañar al hombre, pero Dios no puede ser burlado. Entonces sigo. Sentimiento profundo y empecinado por buscar el bien o la gloria de la persona. Ese es el celo correcto.
Es alabado por cuanto tuvo celo por su Dios. En el caso de Baal, Números 25:13, el Señor Jesús, al echar fuera a los vendedores y a los cambistas del templo, hizo recordar a los discípulos la palabra del Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa. Juan 2:17, Pablo daba testimonio de los judíos que tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Romanos 10:2, usó también el término al escribir a los corintios, o celo con celo de Dios. Entonces, Número 25:13 dice esto: y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Cosa curiosa, cuando estamos en aflicción, invocamos el nombre de Dios. Cuando tenemos problemas, queremos que Dios nos ayude. Problemas con la corte, problemas de salud, problemas financieros, problemas de matrimonio, problemas con los hijos. Ahí sí queremos que Dios nos ayude. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando la palabra de Dios nos enseña, cuando el ministro se para detrás del púlpito y nos dice y nos pone los puntos sobre las íes, cómo debe de ser un cristiano, cómo debe de vivir un cristiano, qué es lo correcto que debe de hacer un cristiano, cómo es la manera que se debe de comportar un cristiano, qué debe y no debe de practicar un cristiano. Un cristiano no es mundano, o es de Cristo o es del mundo. Un cristiano debe vivir una vida santa, agradable a los ojos de Dios. Un cristiano debe de orar, un cristiano debe de ayunar, un cristiano debe de congregarse, un cristiano debe de santificarse, un cristiano tiene que tener el Espíritu Santo, un cristiano tiene que alabar a Dios. Un cristiano es servidor de Cristo, no servidor del diablo. Y hoy en día hay mucha confusión en esto, porque nosotros pensamos que nuestras acciones y nuestro comportamiento, y cuando hablo de acciones y comportamiento, estoy hablando desde la cabeza hasta la planta de los pies. Estoy hablando desde lo que piensas, de lo que hablas, cómo te comportas, hasta cómo te vistes. Yo no sé si ustedes lo saben, hermana, pero la mujer es sensual por naturaleza. Y muchas mujeres dicen, yo me he visto para mi esposo. Tu primer esposo no es tu esposo terrenal. Tu primer esposo se llama Jesucristo. Y tu primer esposo es santo. Tiene que volver a leer ese pasaje de Corintios. Porque Pablo le dice, yo les presenté un esposo. Y ese esposo es Jesucristo. Jesucristo no se casa con prostitutas. Y la iglesia no puede prostituirse. Tiene que leer la Biblia. El problema es que muchos cristianos cargan la Biblia, pero no la leen y no la estudian. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, la hija de la gran ramera. La gran ramera. Dios es un Dios santo. Y santo, o la definición de santidad, santidad es que Dios nos sacó del mundo, nos trajo a su casa, es decir, nos separó del mundo. Por eso nosotros no podemos vivir como mundanos y decir que somos cristianos. O somos cristianos o somos mundanos. Por eso muchos cristianos son muy infelices dentro de la iglesia. El cristiano que es infeliz dentro de la iglesia, ¿sabe lo que dice? Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué yo no me puedo vestir así? ¿Por qué yo no me puedo teñir el pelo? ¿Por qué yo no puedo usar pantalones? ¿Por qué yo no puedo usar alhajas? ¿Por qué yo no puedo ir a bailar? ¿Por qué yo no puedo ir al cine? Porque eres infeliz dentro de la iglesia. Porque no acepta las normas de Dios. Por eso cuando Jesús entró al templo y vio
Y dijo, el celo del Señor me consume. ¿Por qué? Porque el santuario, el lugar que había sido dedicado para adorar a Dios, ellos habían puesto mesa y ponerse a vender. Hermano, el evangelio no es una verdulería. ¿Ah? El evangelio no es una pulga. No, el evangelio es santo. Es buena nueva de salvación. El dueño de la iglesia no es el pastor o una organización. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. El dueño de tu alma se llama Jesucristo. El que perdonó tus pecados se llama Jesucristo. Y Él merece la gloria, Él merece la honra, Él merece el respeto, Él merece la adoración, Él merece la pleitesía. Si vas a vivir un evangelio de verdulero, ten cuidado. Si vas a vivir un evangelio como a ti se te dé la gana, disculpa la expresión, pero tenemos que hablar fuerte y claro, no es lo mismo chicha que limonada, no es lo mismo. El evangelio de Jesucristo es santo. Y si vas a servir a Jesucristo, hazlo en santidad. Y no seamos como los hipócritas que ponen una cara, pero realmente son otra. Si voy a servir a Dios, lo voy a hacer en integridad. Por eso nuestras oraciones no son contestadas. Nuestras peticiones no tienen respuesta. Por eso hay tanto obstáculo. Por eso a veces la gente no recibe el Espíritu Santo. No porque Dios no se lo quiera dar, sino porque ellos mismos no lo quieren recibir. Por sus acciones, su comportamiento. Orgías, borracheras, hechicerías, pleito, contienda, enemistades. Oh, pastor, yo ya no tomo, pero hablas bastante. Hablas más de lo debido. Te metes en conversaciones que no te incumben. Opinas donde Dios no te llamó. Criticas a quien no debes de criticar. Hablas de lo que no debes de hablar. Estás enemistado con la gente. Eres cristiano y no le hablas ni a tus propios hermanos. Porque te hizo, porque bla. Cosas semejantes a esta no entrará en el reino de Dios. Dele una alabanza a Jesús. Amén. Amén. Entonces, 2 de Corintios del capítulo 11, el verso 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí tiene mucho para decir. Es decir, Pablo les dice a ellos, yo les he presentado al novio, y ustedes son la novia del novio, una esposa pura y virgen. Déjeme hablarle 30 segundos a los hombres. Cuando usted entra en una relación de pareja, y no es de demeritar a nadie, ¿verdad? Pero cuando usted entra en una relación de pareja, para el hombre es muy importante la vida de esa mujer. Si ha tenido una vida anterior, cuántos novios tuvo, si tuvo o no tuvo relaciones. Para el hombre es muy importante eso. Quizá para la mujer también, pero quizá no al grado del hombre. Si terrenalmente se hace esa observación, porque causa en el hombre un estado de seguridad, ¿cuánto más lo llevamos al ámbito espiritual? Aquí habemos ex drogadictos, ex alcohólicos, ex mujeriegos. Eso éramos antes. Pero Jesucristo nos alcanzó. Nos redimió con su sangre. Perdonó nuestros pecados. Nos llenó con su Espíritu Santo. Puso su palabra en nuestras manos. Usted cree
que es correcto volver a hacer lo mismo? No seas como el perro que vuelve a su vómito. Eso dice la Escritura. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El perro es el único animal que se come el vómito. Por eso los judíos no comen cerdo y no es recomendable que ningún cristiano coma cerdo. Y si come cerdo, que no sea seguido. Porque el cerdo es un animal inmundo. El cerdo para comerlo tiene que estar bien cocido, porque si se come crudo y lo digiere uno, el cerdo genera un gusano y ese gusano camina por el cuerpo hasta que llega al cerebro y la gente se muere. Y eso tiene un nombre científicamente, ahora no me acuerdo. Para un judío comer cerdo es inmundo. Por eso cuando el hijo pródigo, y nosotros escuchamos los mensajes, pero no analizamos las palabras de los pastores. No analizamos lo que se nos enseña o se nos predica. No hay temor. Por eso cuando el joven rico, después que se gastó su herencia, que sus amigos los dejaron, ¿tú piensas que la gente del mundo es mejor que la iglesia? ¿Tú piensas que los consejos de tus amigos son mejor que el consejo que te puede dar el pastor? Claro, porque tus amigos alcahuetean tu pecado y tu pastor reprende el pecado. Porque el mundo te va a dar consejos del mundo, pero la iglesia vas a recibir el consejo de Dios, que es diferente. Es diferente. Y entonces, cuando el joven se vea ya sin dinero, sin amigos, cuando uno está en la iglesia, desprecia las cosas de Dios, desprecia el consejo. En infinidad de veces uno llama a la gente y no le contesta, le toca la puerta y no le abren. Ay, es que no vi el teléfono, mentira. No quieres que te reprenda, no quieres que te exhorte, no quieres que te digan tus verdades. Hermano, cuando usted viene a la iglesia, tiene que venir dispuesto a escuchar la verdad. No la verdad que usted quiere oír, sino la verdad que Dios quiere hablar del cielo. Y cuando Él está allá, se acuerda lo que hizo. ¿Tenía derecho a pedir la herencia? Sí, pero no era el momento. Nosotros pedimos cosas a Dios y Dios dice, hey, ¿no es tu momento? Humíllate, congrégate. Déjate cambiar por la palabra y por el Espíritu. Entonces cuando Él está allá se acuerda de lo que hizo, se acuerda de su padre y se acuerda, los jornaleros en la casa de mi padre están mejor que yo, porque yo estoy comiendo las algarrobas de los cerdos. Quiere decir que Él estaba comiendo la misma comida inmunda que comían los cerdos. Y entonces la analogía que cuando el hijo regresa y le dice a su padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre dijo, tú eres mi hijo. Traigan el mejor cordero, traigan el mejor vestido y hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ahora ha regresado y vive. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, estábamos muertos, dice la Biblia en Romanos, en delitos y pecados. Y cuando Dios nos sacó del mundo y nos trajo a la iglesia, nos limpió. No para volvernos a revolcar en el mismo pecado y no para tener nuestro propio evangelio. Hay muchos que en la mano derecha cargan la Biblia y en la mano izquierda cargan su propio evangelio. Yo escucho a la gente decir, y aquí estoy hablando de hermanos, de ministros, de pastores, de diáconos, presbíteros y todo lo que usted le quiera llamar. Hacen una propia analogía de la interpretación de la palabra de Dios. La Biblia no se interpreta, la Biblia se cree. Y Dios con el pecado es bien claro, con la desobediencia es bien claro, con la rebelión es bien claro. Entonces Él dice, el celo de Jehová, el celo de Dios me consume. Un celo en el cual tú tienes que tener celo por las cosas de Dios. Tú debes de meditar en esta mañana si tu vida está alineada con los propósitos divinos de Dios, porque es fácil decir cristiano, pero es difícil hacer lo que Cristo dice. Muchos de nosotros venimos con mañas
Usted sabe que las cabras son bien mañosas. Por eso Dios hace una gran diferencia entre una oveja y una cabra. El espíritu de la cabra es mañoso, es rebelde. La cabra le da la espalda y te topa. La cabra se sube arriba de lo que sea por comer. La cabra come hasta plástico, zapatos, lo que tenga en el camino. La oveja solamente come pasto. La oveja es humilde. La oveja es sumisa. La oveja oye la voz de su pastor y le sigue, y el pastor la lleva a comer buenos pastos. La oveja, aunque la estén matando, está tranquila. La cabra es diferente. Entonces, Dios hace una analogía entre cómo es Él y cómo deben ser sus hijos. Los saduceos, los escribas, los fariseos tenían la ley, tenían la palabra, tenían el Antiguo Testamento, pero no habían recibido al que escribió el Antiguo Testamento. En una ocasión le dijeron a Jesucristo, nuestro padre es Abraham. Si yo soy antes que Abraham, le dijo Jesucristo, y si conocieran a vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre harían. ¿Cómo tú puedes decir que eres antes que Abraham si eres un hombre de 30 años? Claro, ellos no podían discernir ni entender, en primer lugar, porque no tenían el Espíritu Santo. Primer lugar, segundo lugar, porque eran religiosos y porque el celo que tenían estaba fuera de orden. Tenían tanto celo que metieron a los apóstoles en la cárcel. ¿Por qué? Por envidia. Y la envidia no es buena en ningún aspecto. Celos infundados, envidias, pleitos, contienda, una vana manera de vivir. Sí, vengo a la iglesia, pero vivo como quiero. Vengo a la iglesia y no me sujeto a nadie. Vengo a la iglesia y no le pido permiso a nadie. Vengo a la iglesia y es como si Dios no existiera para mí. Y la pregunta es, ¿para qué te bautizaste? ¿Para qué te compraste una Biblia? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para sentirte menos culpable de los pecados que cometes durante la semana? ¿Para sentirte bien contigo mismo sabiendo que estás mal? ¿Para pedirle perdón a Dios el domingo en la iglesia, pero el lunes volver a hacer lo mismo? ¿Para escuchar mensaje tras mensaje sabiendo que está mal tu vida y no la ordenas? ¿Y piensas que Dios no nos va a juzgar? ¿Piensas que Dios nos vamos a morir en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía y Dios no nos va a juzgar? Bueno, entonces estoy predicando otro evangelio. Porque la Biblia me enseña a mí que si me arrepiento, Dios me perdona. Pero que si no me arrepiento, en mis mismos pecados voy a morir. Entonces, yo no puedo vivir como si Dios no existiera, ni actuar como si Dios no me viera, ni comportarme de una manera como se comporta el impío. Hoy tú miras a la gente de espalda y no sabes si es hombre o mujer. Hoy las mujeres se visten como hombres y los hombres se visten como mujeres. Hoy en día no se sabe quién es quién. Y venimos a la iglesia de la misma manera. Y respetando a Dios, vistiéndonos como se viste el mundo. No honramos a Dios en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar. No es que Dios no me va a juzgar por mi vestimenta. Ah, ¿no? ¿Usted piensa que no? ¿Por qué definieron a Pedro cuando seguía a Jesús, cuando lo arrestaron? Le dijeron, tú te vistes como él. ¿Por qué? Porque todos se parecían a Jesús. Su conducta, comportamiento y vestimenta. Hermanas, creo que este que está aquí y la esposa de este que está aquí, por 18 años les ha dado el ejemplo cómo se viste un verdadero cristiano, cómo se comporta un verdadero cristiano, qué es lo que debe de hacer un verdadero creyente.
Un verdadero creyente se santifica, un verdadero creyente ora, un verdadero creyente ayuna, un verdadero creyente se humilla, obedece, se sujeta. Un verdadero creyente hace la voluntad de Dios. Un verdadero creyente tiene el Espíritu Santo, no el domingo, sino todos los días. Un verdadero creyente se deja exhortar por la palabra. Un verdadero creyente da gloria a Dios cuando escucha el mensaje que está actuando en su vida y dice, sí, yo debo de cambiar, yo debo de arrepentirme, yo debo dejar de practicar esto, yo debo dejar, y le da gloria a Dios. Un verdadero creyente. Moisés dijo en una ocasión, ¿eres de los nuestros o de los que están contra nosotros? ¿Por qué cree que la Biblia dice? No lo digo yo, la Biblia lo dice. Cuidado de los falsos hermanos. El trigo y la cizaña deben de crecer juntos, pero un día vendrá el dueño del granero y echará el trigo en su granero y la paja donde el fuego nunca termina de arder. Ahí está hablando tipológicamente del infierno y del cielo. ¿Usted cree que no vamos a ser juzgados? El juicio empieza por los hijos de Dios. Y Pablo le dice a los corintios, yo les he presentado un esposo que se va a casar con una esposa virgen. Cuando está hablando de eso, está hablando de pureza. La pureza que debe tener un hijo de Dios. ¿Cómo me santifico? Pues si no ora va a ser difícil que se santifique. Esas oraciones católicas que los cristianos hacen, que les quedó pegada de lo que creían antes. Esas oraciones que se arrodillan y no pasan ni 3 minutos y ya se ponen de pie. Esas oraciones que solamente piden cuando tienen necesidad. Pero cuando están en abundancia o cuando los problemas se arreglan, se olvidan de que Dios existe. Esas oraciones que dirigen su vida como a ellos se les da la gana. Hay cristianos que hacen lo que se les da la gana, viven como quieren, van a donde quieren, no piden permiso a nada ni a nadie. Pero hay un Dios que está viendo, que está oyendo. Si tú diriges tu vida como tú quieres, entonces tendrás las consecuencias de tus decisiones. Pero si estás bautizado para el perdón de tus pecados, si el nombre de Jesucristo fue invocado sobre ti, si te compraste una Biblia, si te presentaron el Evangelio y tú le dijiste sí a Jesucristo y cuando vienes a la iglesia no quieres entender, entonces ten cuidado en el día de tu muerte, porque lo que se predica aquí se oye en el cielo. Y lo que se oye en el cielo se va a hacer la voluntad. Recuérdese una cosa, que no fue usted el que buscó a Jesucristo. Fue Jesucristo el que nos buscó a nosotros. Él dijo, no lo digo yo, lo dice Él. No los elegí, no me eligieron vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y en 7 billones que hay en este mundo, Dios nos eligió para estar en su casa. Dele una alabanza fuerte al Señor, amén. Amén. Dele una alabanza fuerte. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Jesús vive y reina. Vuelve a abrir su Biblia ahí en 2 Corintios capítulo 11. Vamos a leer algo ya para terminar. Mire lo que dice ahí. El verso 3 dice, pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, entiendan en esta mañana, por favor, Satanás es muy astuto y engañó a Eva en el huerto con estas palabras. Dios le había dado la orden a Adán y le dijo, del árbol que está en el centro del huerto no pueden comer. Y ahí nos podemos extender, ¿no? Hay hombres que manejan muy mal su hogar. No son buenos sacerdotes. Y por eso a veces los hijos pagan las consecuencias de tener un mal sacerdocio en la casa. Pero la serpiente era astuta y engañó a Eva y comió. Y no solamente comió Eva,
sino que comió Adán. Si Adán no hubiera comido, pues Dios sabe lo que hace con Eva. Le vuelve a hacer otra Eva a Adán. Y eso tiene que ver con fidelidad a Dios, eso tiene que ver con sacerdocio, eso tiene que ver con la obediencia. Hermano, a Dios no lo va a ver, pero lo va a oír. Lo va a oír porque Adán y Eva oyeron la voz de Dios. Y esa misma voz sigue hablando hoy en día. Ahora la pregunta es que la serpiente era astuta, Satanás es astuto y que el Señor lo reprenda, pero Dios lo sabe todo. Ahora, lo que debo de entender yo en esta mañana, que si el celo, el temor de Dios se aparta de mí, entonces yo voy a escuchar a la serpiente. Y entonces yo miro y observo y oigo, no solamente aquí, sino en el mundo entero, que los cristianos han perdido el celo por las cosas, de Dios. Y que lo que consideraban hace 5, 10, 15, 20, 30 años como algo que no se podía violar, ahora lo violan y lo pisotean. Muchos piensan y dicen, a Dios lo que le interesa es el corazón, y es correcto, pero lo que está bueno por dentro se va a ver bien por fuera. Lo que está bueno por dentro se va a ver bien por fuera. Y hay personas que dicen, a Dios lo que le interesa es el corazón, pero te estás viendo muy mal por fuera. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces hay personas que hablan y no está Cristo ahí. Entonces cuando Jesucristo vive dentro de mí, cuando el Espíritu Santo mora dentro de mí y cuando leo la palabra, cuando oro, entonces Dios me habla, me exhorta, me reprende, me regaña, como usted quiera llamarle, y yo me arrepiento y hago la voluntad de Dios. El venir a la iglesia es un sacrificio, pero no son los sacrificios los que te van a ayudar, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? Porque si no te descarrías. Y tienes que venir a todos los cultos, porque si no te pierdes. ¿Por qué tengo que orar? Porque si no tu carne te gana. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? Porque si no tienes el espíritu de Satanás. Cuando el Espíritu Santo, no estoy hablando de hablar en lenguas, porque hay gente que dice, no, yo hablo en lenguas. Sí, hablan en lenguas, pero también hablan mal. Tener el Espíritu Santo significa tener el poder de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana, ¿a quién estamos testificando? ¿O damos testimonio de Dios o damos testimonio del diablo? Dar el testimonio del diablo es andar en desobediencia, es escuchar a la serpiente, es hacer la voluntad contraria a la que Dios nos dice. ¿Por qué cree? Dígame usted si usted piensa que Dios no lo va a juzgar, porque usted está sentado ahí y piensa, no, yo me voy con Cristo. Hagamos un paréntesis y hablemos bíblicamente. No humanamente, no carnalmente, bíblicamente. Si Dios no va a juzgar al mundo, y sí lo va a juzgar. Si Dios no va a juzgar a los cristianos, dígame usted, contésteme usted a mí, ¿por qué Dios expulsó a Eva y a Adán del huerto? Y puso un ángel con una vaina desenvainada para que no volvieran. ¿Por qué los expulsó? Si Dios es bueno. Comiste del árbol, ahora con el sudor de tu frente. ¿Por qué los expulsó? ¿Por qué Dios, que creó un ser de luz llamado Lucifer o Satanás o serpiente antigua, que lo creó en el cielo lo creó, el tercer cielo, porque está el primero, el segundo y el tercero, no séptimo como predican los musulmanes? Tercer cielo, dice la Biblia. Y entonces dice que lo creó con todo el esplendor de la gloria de Dios, hasta que se halló maldad en su corazón y fue expulsado terrenalmente. Fue quitado de la presencia de Dios. Piense si vamos a ser o no vamos a ser juzgados. Piense usted cuando lee la Biblia si Dios no va a juzgar nuestras acciones y nuestro comportamiento. O vivimos como santos o vivimos como impíos.
Si para vivir como santo consideramos que es un gran sacrificio, entonces viva como un impío y sea feliz terrenalmente. 40, 50, 60, 70. Viva terrenalmente como un impío, pero recuerde que cuando muera será juzgado. Recuerde que cuando muera, como algunos predican que no hay infierno, sí, infierno hay. Claro que hay infierno. Claro que hay un lugar para aquellos que desobedecieron la palabra de Dios. Claro que lo hay. El mismo Jesús lo dijo haciendo una parábola de Lázaro y el rico. Este en su vida tuvo bienes y este tuvo males. He ahí la recompensa de uno y he ahí la recompensa del otro. Tú no puedes subir acá ni este puede bajar allá. Esto no es una fábula. Esto no es un cuento chino. Esto es una realidad. Los acontecimientos que están pasando van a seguir pasando. Y no ore para que Dios quite la pandemia. Ore para que su alma sea salva en el día del juicio. Porque hay gente que Dios quiere que quite la pandemia para seguir viviendo una vida de libertinaje. Y si Dios ha permitido esto es porque Dios tiene un plan, tiene un propósito. Yo no sé usted, pero yo sí quiero hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si usted quiere honrar a Dios, pero yo sí quiero honrar a Dios. Yo no voy a cambiar mi manera de predicar y mi manera de hablar. Yo no me paro detrás de un púlpito para agradar los oídos de la gente. Yo me paro detrás de un púlpito para agradar los oídos del que me llamó a predicar. Y hay gente que no le gusta. Yo me busco otra iglesia. Búscate la iglesia que te guste, como dice este pasaje. Pero Dios viene por una esposa santa, virgen y pura. Está hablando en un ámbito espiritual. No está hablando de un aspecto físico, espiritual. ¿Cómo puede uno llegar a ese estado de pureza cuando uno busca a Dios? Cuando uno deja que el Espíritu Santo lo llene, cuando uno ama la palabra, tiene que amar la palabra de Dios, no como algunos que agarran la Biblia y le quitan las hojas para hacerse un puro de marihuana. Amar la Biblia, amar la palabra de Dios, honrar lo que la Biblia dice. Y no quiere honrar algunas cosas y otras no. No mire la paja, porque hay gente que ¿cómo le gusta mirar la paja en el ojo ajeno? Usted no ande mirando la paja en el ojo ajeno. Mírese el pajal que tiene usted en sus ojos. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su vocabulario? ¿Cómo está su vestimenta? ¿Cómo está su relación personal con Dios? ¿Cuánto tiempo invirtió esta semana en oración? ¿Me podría decir usted cuántas horas ha orado esta semana? Hermano, saque la cuenta cuánto tiene un día y saque la cuenta cuántas horas hay en una semana y saque la cuenta cuántos cultos hay entre semana y saque la cuenta cuántas oraciones tiene usted por semana. Oraciones, no rezar. Oraciones. Oraciones que trascienden, oraciones que traspasan el techo de la iglesia, oraciones que traspasan el techo de tu carro y de tu casa, oraciones que traspasan el primer y segundo cielo y llegan al trono de Dios. Orar sin cesar, dice la Biblia. ¿Cuánto tiempo de oración tiene esta semana? ¿Cuántas horas tiene en esta semana? Si usted me da su teléfono, yo sé cuántas horas tuvo en el celular esta semana. Qué vergüenza mirar el celular y que me diga, esta semana has invertido 5 horas en tu celular. Facebook, Instagram, YouTube. Y cuando el Espíritu Santo te habla y te dice, ni siquiera tienes media hora de oración esta semana. ¿Cuántos muchos por dormir 1 hora más no se levantan 1 hora antes para buscar a Dios? ¿Cuántos muchos por no venir a ayunar porque no quieren pasar hambre no vienen al culto? Ni vienen a una vigilia. ¿Cuántos muchos por no leer la Biblia es que me da sueño, pero sí te avientas todas las series que Netflix da? Hay algunos cristianos y cristianas que son bien noveleros, que en el carro escuchan música mundana y en la iglesia levantan las manos
Eso se llama hipocresía. Hablemos claro en esta mañana. Claro. Claro y sin pelos en la lengua. Claro. O vamos a ser cristianos o vamos a ser mundanos. Si no está de acuerdo usted con la Biblia, no conmigo, porque hay gente que se la agarra con uno. El diablo es bien astuto. Ay, ese pastor. Ese pastor le da en la cabeza a Satanás. Si usted no está de acuerdo con la Biblia, quiere decir que no está de acuerdo con Dios. Y tranquilo. Si no está de acuerdo con Dios, tranquilo. Viva la vida loca. Viva sin correa. Viva como si Dios no existiera. Haga lo que quiera. Venga a la iglesia cuando se le dé la gana. Ore cuando tenga necesidad. Dé una ofrenda cuando Dios le toque el corazón. Haga lo que quiera. Pero recuerde una cosa. Que será juzgado. Será juzgado por lo que dice, por lo que hace y cómo se comporta. Será juzgado también por lo que usted permite en su casa. Ah, que yo ya no tengo control. No. Ese cuento no me lo como yo. Si Dios tiene control de mí, va a tener control de lo que yo digo. Y Dios va a respaldar lo que yo digo. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Y debajo de mi techo vamos a honrar a Dios. Y si no quieres honrar a Dios, pues ahí está la calle, my friend. Yo siempre digo esto. Mi hijo ya tiene 27 años, va a cumplir 28. Y cuando iba a cumplir los 18 años, veníamos así como en escalera india. Primero iba yo a abrir la puerta, venía él atrás, mi esposa e Ivana. Y entonces él dice, papá, ya voy a cumplir 18, saliendo de la puerta para afuera, puedo hacer lo que quiera. Le digo, y entonces dejé de abrir la puerta y miro, le digo, mire, si usted va a hacer lo que quiera de la puerta para afuera, le digo a mi esposa, entra al cuarto y hacerle la maleta y que ya se empiece a ir. Y mi esposa empezó a llorar. Dice, no, papá, yo estoy bromeando. No bromees con eso, porque yo no bromeo. Pero hay padres que dicen que hay padres que le permiten a sus hijos hacer lo que quieran y después quieren que Dios les arregle los problemas. No funciona así el evangelio, mi hermano. Al que honra, honra. Y hemos sido llamados a honrar a Dios, no a deshonrar a Dios. Hemos sido a ponerle frente a la situación y decir, no, Dios dice en su palabra cómo debemos de vivir. Y por eso Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Dios. Ya quizás sus hijos son grandes y usted ya no tiene control, pero estoy hablando de aquellos niños que tienen 5, 7, 8, 10, 12, 14 y que sus padres le permiten a sus hijos hacer lo que quieran. ¿Por qué le dio un teléfono a su hijo teniendo 10 años y ahora tiene 7, 10 problemas y no sabe cómo quitárselo? ¿Por qué se lo dio? ¿Quién fue el que participó de ese pecado? ¿Por qué deja a sus hijos ir a dormir a la casa de sus amiguitos que son impíos y ahora tiene serios problemas? Esas son las decisiones que uno toma. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando llegue a viejo no se aparte de él. El celo de Jehová no es por un día, es desde que me convierto hasta que me muero. Si he perdido el celo, para eso está la oración. Si he perdido el celo, para eso está la Biblia. Si he perdido el celo, para eso está el ayuno. Si he perdido el celo, para eso está la iglesia. No agarremos el evangelio como cosa que el mundo practica. Agarremos el evangelio en serio. Porque lo que Jesucristo hizo en la cruz fue bien serio. No había nadie que pudiera ir y fue Él. No había nadie que nos pudiera salvar y fue Él. Y Él nos perdonó y nos redimió para ser salvos. Amén. No perdamos el celo por las cosas de Dios. Es que aquella iglesia practica que usted no se esté mirando al ciego. Miremos lo que dice la palabra y nos irá bien. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. No querramos nosotros hacer a Dios a nuestra manera. Ese es el problema de muchos. Quieren que Dios se acomode a la vida de ellos. No, hermano.
Dios no se va a acomodar a tu agenda, ni a tu manera de pensar, ni a tus creencias personales. Somos nosotros que entramos por las puertas de la iglesia y nos tenemos que acomodar a la agenda de Dios. Y lo que Dios dice es ley. Y lo que Dios habla debemos de obedecer. Y como Dios quiere a su iglesia, ¿usted cree que esto que escribió el apóstol Pablo, por qué cree que lo escribió? Eso no lo escribió el pastor Héctor Martínez o la organización. No, eso lo escribió Dios por su ministro, Pablo. Y le da una exhortación a los corintios diciéndole, hey, ustedes no estén escuchando la voz de Satanás, que es muy astuto. Ustedes no pierdan el celo de Dios. Ustedes no se dejen... sí, usted prende la televisión y ve una cantidad de predicadores. Enlace y muchos canales de televisión que hay. Y YouTube, hay muchos que les gusta escuchar pastores que viven peor que los que escuchan. Y cuando vienen a su iglesia local, se sienten ofendidos porque le están hablando directamente la verdad. Claro. Aquel pastor está predicando de una manera mundial y sus intereses son otros. Por eso la Biblia dice, el pastor conoce a sus ovejas. Por eso usted tiene que leer la Biblia cuando dice en Romanos capítulo 11 o capítulo 13, no me acuerdo ahora, obedecer a vuestros pastores porque ellos darán testimonio. Imagínese, uno se presenta allá, hijo, y fulano, Señor, tú lo sabes. ¿Usted se ha puesto a pensar qué piensa mi pastor de mí? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Se ha puesto a pensar usted si tuviéramos una conversación sincera, face to face, frente a frente, y usted me diera a mí la libertad de expresarme sinceramente y decirle, hermano, hermana, pin, 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 pin. Se va de la iglesia. Se va de la iglesia. Porque no le va a gustar. Sí nos gusta decir las verdades, pero no nos gusta decir que nos digan nuestras verdades. Si usted dice, tengo la verdad, también otros tienen la verdad de usted. ¿Y qué mejor que el pastor? Porque el pastor conoce a las ovejas. Quizá el pastor no te diga nada, pero te está observando tu comportamiento, tu conducta, tu actitud cuando estás dentro del culto, en la alabanza, si llegas temprano, si llegas tarde, si tienes un ministerio y lo honra o lo deshonra, tu pastor está viendo. Por eso está ese pasaje en la Biblia. Obedecer a vuestros pastores porque ellos darán testimonio de vuestra conducta. No dejes de congregados como algunos tienen. Hay algunos que se congregan como época de Christmas. Yo voy a la iglesia cuando puedo porque Dios sabe, Dios conoce mi situación. Dios conoce que eres rebelde, Dios conoce que eres desobediente, Dios conoce que eres contumaz, Dios conoce que eres pleitista, Dios conoce que no andas haciendo lo correcto y por más que se te diga, sigues haciendo lo mismo. Y entonces viene la muerte. Yo quiero ver la luz, quiero ver el túnel, yo quiero estar ahí. Y la respuesta va a ser otra. ¿Y sabe por qué? Con esto termino. Porque la Biblia dice, el justo con dificultad se salva. ¿Quién es el justo? ¿Quién es justo? El que hace la voluntad del que lo eligió. Y ese es Jesucristo.